siempre consideramos que el año nuevo es para nosotros un parteaguas, donde podemos replantear nuestra vida y entonces queremos ser otra persona en todos los sentidos. Uh-huh. Y entonces pues aprovechamos para hacer una serie de reflexiones, con esto de los deseos de año nuevo, con esto de los nuevos proyectos, con esto de las vacaciones que tenemos más tiempo de analizar, con esto también de la terrible culpa que nos aporta haber comido de más. Entonces empezamos a replantear cosas que pues desgraciadamente por eso no nos salen, porque estamos planteando propósitos absolutamente inalcanzables. O sea, si yo soy una talla XXL, pues no puedo cambiar a ser talla small, ¿no? Ajá. Entonces, mucho menos en un periodo muy corto de tiempo. Y desgraciadamente hay muchas personas que en esta temporada aprovechan a decir que yo te bajo 8 kilos en una semana, uh-huh. Y lo he leído tal cual en las promociones. Y bueno, pues es muy difícil plantear una situación de ese tipo, porque evidentemente, a menos que te cortes una pierna porque un brazo no te alcanza, no vas a bajar esa cantidad de kilos. Yo creo que algo que estabas tocando y que me parece muy importante es este tema de la autoestima, ¿no? Uh-huh. Primero que nada, vigilar qué tanto me afecta a mí. Uh-huh. Y en función de eso, qué tanto me voy a comprometer a hacerlo. Ahora, mucha gente empieza con unas dietas, que dieta quiere decir estilo de alimentación, ¿ok? Y es lo que comemos en 24 horas, todo lo que consumimos absolutamente. Pero la gente empieza con que el concepto de dieta es sinónimo de castigo. Sí, claro. Y terminan realmente castigándose y no sabiendo elegir un plan o un régimen alimentario adecuado y saludable. Y entonces omiten muchas cosas. Se quitan un grupo de alimentos, por ejemplo, dejan por completo los carbohidratos porque esos son satánicos. O deciden volverse vegetarianos cuando lo que nos hace falta es proteínas para regenerar músculo y regenerar todos los tejidos del cuerpo. Y se quitan azúcares, pero no todos los carbohidratos. Pues sí, pero no es suficiente. Y entonces empiezan a comer todo tipo de hidratos de carbono, pero azúcar yo no comí. Sí, claro. Y entonces, pues tampoco es cierto ni es real, porque finalmente si comes mucho pan, si comes muchos tamalitos, si comes muchos, no sé, frijoles, lentejas, arroz, papas, aunque ya no hayas comido azúcar, evidentemente eso no es suficiente para perder los kilos que querías perder. Y desgraciadamente, como no ven los resultados en la primera semana o a los 15 días, pues no me salió, y entonces abandonan los propósitos de Año Nuevo. Pero estos propósitos no dejan de ser un proyecto de vida saludable. Hola, bienvenidos a una emisión más de Salud para Todos Radio Online. Los saluda su servidor, el doctor Jaime Kleiman, médico ginecobstetra, certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y por el Consejo Mexicano de Medicina Legal en Ginecología. Y que tengo mi sede aquí en el Hospital Español y en el Hospital Ángeles de las Lomas. Estamos transmitiendo desde el Centro de Investigación Dr. Alfonso Álvarez Bravo en el Hospital Español. Cabe mencionar que este es un programa sin fines de lucro. Les presento a mis co-conductores, Alicia Ortiz. Alicia, hola. Bienvenida. Gracias. Ella es especialista, psicoterapeuta, especialista en mindfulness.
Bienvenida. Gracias, Feliz encantada año. de estar aquí. Feliz año para todos. Gracias por su presencia y esperamos de tener un año muy especial. Así Les deseamos es. que sea de lo mejor. Gracias. Y el doctor Ernesto Santiñán, eminente traumatólogo y ortopedista, que también tiene su sede aquí en el Hospital Español. Ernesto, bienvenido. Gracias a Feliz todos año. por estar. Feliz año y lo mejor de lo mejor. Nos pueden seguir por Facebook, YouTube, Instagram y TikTok como @Salud para Todos Radio y escuchar los podcasts por Spotify, Anchor, Google Podcast, iTunes y demás plataformas digitales como Salud para Todos Radio Podcast. Y bueno, pues dentro de pronto, muy probablemente también pues vamos Esperemos. a tener una sorpresa. Todavía no Hasta que no no esté la madurado. vamos a decir hasta que se concrete, pero Sí. les tenemos una sorpresa. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que pues es muy ad hoc por esto de que pues venimos de vacaciones, el famoso puente Lupita Reyes, todo eso. Tenemos un año y el día de hoy vamos a hablar de año nuevo, nuevos propósitos de salud, consejos para un estilo de vida Gracias. saludable. Gracias, Ay. Gracias. Claro. Muchas Y gracias. para esto, pues tenemos aquí a la licenciada Luisa Maya, que es nutrióloga, psicóloga y especialista en obesidad. Y bueno, pues nomás les enseño su currículum, porque si lo leo nos vamos a Ya, terminar aquí lleva todo el las 2 programa. horas del programa. Luisa, muy bienvenida. Como siempre, qué padre que estés aquí con nosotros y qué padre que pues empecemos con todo y bueno, pues el tenerte aquí es empezar con todo. Qué bueno que estás aquí con nosotros. No, Bienvenida. Pues gracias por la Bienvenida. invitación, es un gusto estar con ustedes y empezar el año hablando de estos temas con ustedes. Sí, bueno, pues siempre diciembre se ha caracterizado por excesos de todo De tipo, toda índole. de toda índole. Y entonces, y bueno, pues la gula pues no deja de ser un exceso. Tenemos cenas, tenemos reuniones, amigos para despedir el año, para darle la bienvenida al otro año. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Entrándole. A Dicen- uno de los dicen placeres que- de la vida. Dicen que vida nada más hay una. Tallas hay muchas. No, pues sí. ¡Qué barbaridad! Está bueno, pues está sí. bueno. Vida nada más hay una. Y bueno, pues como tallas hay muchas, pues tenemos que cuidarnos también. Esa vida la tenemos que cuidar. Sí, claro. Y bueno, pues aunque haya muchas tallas, pues también tenemos que cuidar no nada más nuestro aspecto físico, sino todo. Digamos Claro. que Y salud también el hay emocional. una, o también hay muchas. Exacto. Depende de Esa con es la qué se contestación. ¿Cómo brinde, se vea diría. eso, no? Y bueno, Eso pues sí. qué bueno que estás aquí con nosotros para hablarnos de los propósitos. Ya sabes, el día 2 de enero los gimnasios ya están llenos, ya pues empezamos, ya nos levantamos con otro chip y y si no el 2, el 3 y si no el 4, pero pues ya tenemos como que esa idea de decir, vamos a cambiarle tantito, vamos a hacer un poquito de ejercicio y Alguien diría hasta Y el 2, llegan y nos ponen las galletas. hasta el 2 de febrero. hasta el 2 de febrero. ¿Qué opinas, Lisa? A ver, platícanos qué. Bueno, mira, yo creo que primero tenemos que hablar de por qué hacemos los propósitos de Año Nuevo, ¿no? Ajá. Y la verdad es que siempre consideramos que el Año Nuevo es para nosotros un parteaguas, donde podemos replantear nuestra vida y entonces queremos ser otra persona en todos los sentidos. Ujú. Y entonces, pues aprovechamos para hacer una serie de reflexiones, con esto de los deseos de Año Nuevo, con esto de los nuevos proyectos, con esto de las vacaciones que tenemos más tiempo de analizar, con esto también de la terrible culpa que nos aporta
haber comido de más. Entonces empezamos a replantear cosas que pues desgraciadamente por eso no nos salen, porque estamos planteando propósitos absolutamente inalcanzables. O sea, si yo soy una talla XXL, pues no puedo cambiar a ser talla small, ¿no? Ajá. Mucho menos en un periodo muy breve corto de tiempo. Y desgraciadamente hay muchas personas que en esta temporada aprovechan a decir que yo te bajo 8 kilos en una semana, y lo he leído tal cual en las promociones. Y bueno, pues es muy difícil plantear una situación de ese tipo, porque evidentemente, a menos que te cortes una pierna porque un brazo no te alcanza, no vas a bajar esa cantidad de kilos. Claro. Entonces, tenemos que entender que en realidad lo que subimos es lo de esta temporada, sí, por supuesto, pero sumándole a todo lo que se ha acumulado desde el año pasado, más los kilos que se han acumulado a lo largo de la vida. Porque si nada más subimos 1 o 2 kilos en esta temporada, pues una persona que lo hace así va a bajarlos en un par de meses sin mayor problema y sin hacer dietas. Pero en realidad el problema es que si nosotros hicimos un propósito es porque esto nos resulta muy significativo, y porque nos resulta tan significativo es porque ya traemos acumulado de tiempo atrás esos kilos de más. Entonces, y esto, yo no nada más me dedico a obesidad, me dedico a pacientes crónicos y trastornos de la conducta alimentaria, como es anorexia, bulimia, comer compulsivo, ortorexia, para uno y para el otro lado. Y todos pasan por el mismo periodo de angustia. Porque el ortoréxico que quiere comer perfecto, obviamente se desmanda en esta temporada y se llena de culpas. El vigoréxico que hace tanto ejercicio, evidentemente en esta temporada, por más ejercicio que haga, también, por más disciplina que tenga, también va a caer en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque el contexto nos lleva. Y entonces todos tenemos reuniones y tenemos brindis y como hablaba hace un ratito con Zaira, la que coordina este programa, el problema no es lo que comiste en la cena de Navidad y en la cena de Año Nuevo y si acaso en el recalentado. El problema es que se acumularon los kilos desde hace años y a eso hay que sumarle todavía que desde la segunda quincena de noviembre ya estamos todos con las reuniones de fin de año y entonces de la copita por acá, el brindicito por allá, el cafecito con piquete por el otro lado, hay que comer papitas, vamos a tomar un pastelito, vamos a cortar no sé qué, hay que reunirnos a no sé cuánto y entonces todo eso va haciendo que se vayan acumulando los kilos. No es solamente la cena de Navidad y la cena del Año Nuevo, y no es solamente porque fuimos a 1 o 2 posadas, es por todo lo demás que hemos estado haciendo durante este periodo. Sí, de acuerdo, totalmente. Y más en la época en que estamos viviendo actualmente, en que, como bien lo señalas, son kilos más de peso, bendito sea Dios, los que todavía estamos aquí, un año más de vida, y que lógicamente trasciende en nuestros distintos aspectos de salud, porque si estuviera un internista diría, se puede o no exacerbar algún síndrome metabólico por alteración en las grasas, el azúcar, etcétera, etcétera. Si habláramos con los ginecólogos, pues ya se sembró para la gente joven los futuros partos para septiembre, etcétera, etcétera. Si habláramos como ortopedista, pues kilos más de peso, la primera articulación que va a responder van a ser las articulaciones de la rodilla y en segundo lugar cadera y columna, ¿no? Y lógicamente poco a poco nos haríamos esa pregunta, ¿por qué me está sucediendo todo esto en esta etapa, ¿no? Y en épocas tan trascendentes, insisto, porque antes podíamos recurrir a servicios médicos, que actualmente a nivel del sector público están sobresaturados, y que a nivel particular
pues lamentablemente estamos viviendo una situación diferente, para no establecer otra terminología, en el país, y que aparentemente vamos todos bien y por buen camino, y pues la verdad es que no es así, ¿no? Por eso qué bueno que inicias con el aspecto de cuáles son nuestros propósitos reales, prácticos y viables, claro, para este año. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? O sea, no es malo hacernos propósitos, totalmente de acuerdo en hacernos los propósitos que sean, pero como lo acabas de decir, hay que hacernos propósitos viables, realistas. Claro. Y bueno, o sea... Y no olvidarnos en la primera semana o en la primera quincena, por supuesto, ¿verdad? Claro, decir, bueno, ya pasó. O sea, todos podemos tener una recaída y fallar a nuestro propósito, pero el chiste es irlo manteniendo con el tiempo y no nada más olvidarlo en la primera quincena. Por eso, por ejemplo, los gimnasios te cobran la anualidad. Sí, claro. Porque saben que en menos de un mes ya lo pagaste y ya no vas. Sí, claro. Es el negocio. Sí, ese es un negocio redondo. Sí, porque digamos que hay esta tendencia natural a estar evaluando ciclos, ¿no? Entonces ya se cerró un ciclo y este ciclo, como dice, traemos todos los propósitos, vamos a cambiar radicalmente. Pero y no somos otra persona. Exactamente, o sea, por eso realmente hacer esta especie de autoanálisis de realmente qué es lo que estoy haciendo mal y que no nada más lo hice en la época de navideña, sí, efectivamente todos nos excedemos y todo, pero como dices, no, Lisa, es todo un proceso en donde ya hemos venido acumulando el costo de tener malos hábitos alimenticios, en particular de actividades, sedentarismo, ciertos consumos que nos afectan, ciertos desbalances, una mala calidad de sueño, situaciones que nos afectan en todo sentido y que las hemos normalizado, ¿no? Claro. Y por lo regular creo que nos centramos en la parte del peso porque es lo más visible, pero eso refleja muchas otras anomalías y alteraciones en nuestro día a día. Por eso la parte de recomendaciones de vida saludable, ¿cuáles serían en ese sentido lo que nos estaría planteando? Pues Luisa, mira, yo creo que algo que estabas tocando y que me parece muy importante es este tema de la autoestima, ¿no? Primero que nada, vigilar qué tanto me afecta a mí. Y en función de eso, qué tanto me voy a comprometer a hacerlo. Ahora, mucha gente empieza con unas dietas, que dieta quiere decir estilo de alimentación, ¿ok? Y es lo que comemos en 24 horas, todo lo que consumimos absolutamente. Pero la gente empieza con que el concepto de dieta es sinónimo de castigo. Sí, claro. Y terminan realmente castigándose y no sabiendo elegir un plan o un régimen alimentario adecuado y saludable. Y entonces omiten muchas cosas. Se quitan un grupo de alimentos, por ejemplo, dejan por completo los carbohidratos porque esos son satánicos. O deciden volverse vegetarianos cuando lo que nos hace falta es proteínas para regenerar músculo y regenerar todos los tejidos del cuerpo. Y se quitan azúcares, pero no todos los carbohidratos. Pues sí, pero no es suficiente. Y entonces empiezan a comer todo tipo de hidratos de carbones, pero azúcar yo no comí. Sí, claro. Y entonces, pues tampoco es cierto ni es real, porque finalmente si comes mucho pan, si comes muchos tamalitos, si comes muchos, no sé, frijoles, lentejas, arroz, papas, aunque ya no hayas comido azúcar, evidentemente eso no es suficiente para perder los kilos que querías perder. Y desgraciadamente, como no ven los resultados en la primera semana o a los 15 días, pues no me salió y entonces abandonan los propósitos de Año Nuevo. Pero estos propósitos no dejan de ser un proyecto de vida saludable. Sí, de acuerdo. Y esa es una gran tentación o un gran caldo de cultivo para que lamentablemente medicamentos básicos están escaseando y técnicamente la proliferación de medicamentos, fármacos o tratamientos milagro
están proliferando y que ¿Y de precisamente qué lo que manera? mencionaste de la época del año con los gimnasios, 30% de descuento, pero yo ya amarré toda, entre Todo el comillas, año. la cuota del año. Que no Así van a es venir después. Exactamente, ahorita con tanta gente y que llama la atención, porque pues lógicamente nosotros estamos en este medio de comunicación fomentando en que reflexionemos en temas de salud, pero tomarlos desde el punto de vista práctico, pero también con la seriedad que deben de tomarse. Y con el respeto que Porque merece cuánta la gente dice, con ese medicamento puedo bajar de 3 a 4 kilos en una semana, sí, lo compro, y hasta 3 por 2. Y si en un momento solicita el producto en estos 3 o 4 horas siguientes, le bonificamos esto y el otro, y casi te dicen, y les doy su sartén y su vaporera para que ya consuman puras Por frutas cierto. y verduras cocidas, etcétera, etcétera. Pero no es real, porque Claro ¿cuánto que no es tiempo real. puedes mantener un estilo de vida así? A todos nos gusta comer y si subimos de peso es porque nos gustó comer. Eso es innegable y indudable. Entonces lo que tenemos que hacer es más bien, primero que nada, buscar un especialista que nos respete, Claro, porque hay mucho charlatán en esta área. Entonces, un especialista que nos respete y que no nos dé pastillas X, Y o Z indiscriminadamente, porque la verdad es que nadie consumió pastillas para subir de peso. Claro. Consumimos alimentos. No, y además, algo que es muy importante, y lo acabas de mencionar, es tener una guía. O sea, no es que yo de repente me levante en la mañana y diga, voy a bajar de peso mañana y por lo tanto me voy a quitar todos los carbohidratos y me voy a quitar eso. Sin una guía, yo creo que eso es imposible y sin saber, porque si hay algo que presumimos aquí de nuestra gente que viene a colaborar con nosotros, de veras, es que estos son años de experiencia. Claro. Y que no se dieron de un día para otro y que precisamente lo que requerimos es la guía experimentada de alguien que sabe cómo hacerlo y por qué hacerlo, porque no es nada más, como acabas de decir, quitarse los carbohidratos. El cuerpo requiere proteínas, el cuerpo requiere carbohidratos. Y vitaminas y vitaminas, minerales que no te sabes manejar tú solo. Entonces tienes que pedir la orientación de un experto, Sí, señor, para poder lograr ese equilibrio alimentario sin causarte deficiencias y estados de malnutrición, porque puedes ser obeso pero anémico y la anemia es un estado de desnutrición. sí, señor. sí, claro. Entonces, Una pregunta, creo que una sí. cosa que yo veo mucho en las redes que está así como muy en boga es invitar a la gente a activar su metabolismo. Creo que el metabolismo es algo de lo que Eso. menos comprendemos, no lo tenemos Exactamente. claro. por ¿De supuesto, qué se tienes trata? razón. ¿Qué es el metabolismo, digamos, como una idea básica? ¿Y por qué importa entender si hay varios tipos, qué tipo tenemos y cómo activarlo? Porque creo que eso es clave, entiendo que eso es clave para el manejo de un balance en nuestro peso y en nuestra condición física y operativa Antes y energética, de ¿no? que contestes, Ujú. y justamente es algo que yo quería aportar, es esto, ¿no? O sea, habíamos hablado de que necesitamos una guía y necesitamos a alguien que nos lleve por ese camino. Ujú, ujú. Y esto es como un traje a la medida. Y en el traje a la medida interviene ese metabolismo. O sea, tu metabolismo no es el mismo que Exacto, el mío, ¿por qué importa ni que lo el mismo entendamos? que de Ernesto. Claro, y como por lo lo tan tanto no personal. podemos comer Lo lo mismo. Claro, todos tenemos el mismo metabolismo, pero tenemos diferentes requerimientos. Ujú. Un hombre o una mujer tienen diferentes requerimientos. En una etapa de la vida o en otra, en una edad o en la otra, tenemos diferentes requerimientos. Así es. Entonces, tú necesitas específicamente el contenido calórico que tú requieres para mantener tu metabolismo. Si eres sedentaria o eres muy activa o eres deportista, tenemos diferentes requerimientos. Entonces, a cada persona hay que hacer, como bien dice Jaime, una dieta a su medida, acorde a sus necesidades, a sus requerimientos calóricos y a sus requerimientos de otro tipo de nutrientes. Y la gente con decir,
y hay dietas de veras muy bárbaras. Yo con esta dieta estoy bien, sí, perfecto, pero al ratito ya se les cayó el pelo. Pero al ratito las uñas, se les reseca la piel, a partir, el cansancio, el agotamiento, la energía, sí, todas esas cosas que no dejan de ser sumamente importantes y que la gente no toma en cuenta o no lo ve como una patología, pero si vamos a ser objetivos y específicos, la obesidad es una enfermedad. Claro. Y cuando tú tienes un índice de masa corporal, que el índice de masa corporal se determina en base a tu peso sobre tu talla al cuadrado, si tú haces esa fórmula y determinas que tienes más de 25, ya tienes obesidad. Si tú tienes entre 25, bueno, entre 20 y 24.9 estás en tu peso ideal. ¿Ok? Pero arriba de 25 ya empiezas con sobrepeso, 30 obesidad, grado 1, 35 obesidad grado 2, hasta más de 40 que sería obesidad mórbida. Claro. Exactamente. Esa sería la medida fundamental para determinar que estamos en una condición patológica, o habría otros síntomas, otros aspectos a considerar para preocuparnos, además de la evidente. Bueno, si vas con un especialista, ¿cuáles serían, digamos, esas cosas? Pues, por ejemplo, tenemos que tener una báscula específica que nos determina también el porcentaje de grasa y el porcentaje de músculo. Y de agua. Y de agua. Por impedancia, ¿no? Sí, por impedancia, o también hay otros métodos, pero pues el más común es la impedancia. Y perdón, ¿qué es la impedancia? La impedancia es un aparatito, una basculita, que te echa un rayito de luz y ve qué tanto impide ese flujo de luz, por eso impedancia, para determinar porcentaje de agua, porcentaje de músculo, porcentaje de grasa. Aquí es interesante hasta donde va la temática de este programa, porque tenemos que partir de un tema en específico, pero también pensar en lo que, qué bueno que lo acaban de señalar, en sus bases, porque el metabolismo como tal es un mecanismo, es un proceso a nivel biológico que está encaminado de acuerdo al sexo, a la edad, y que está compuesto de dos partes fundamentales, el anabolismo y el catabolismo, lo que en un momento dado vamos a producir y lo que en un momento dado vamos a desgastar, dependiendo, como lo acabas de señalar, y por eso se debe de individualizar en base a un especialista cada tipo de tratamiento para control, manejo y conservación de peso, y hasta dijéramos una sinonimia de salud, porque muchas veces nosotros consumimos más anabolismo de lo que nosotros desgastamos catabolismo en relación a nuestra actividad física, para establecerlo de una forma más simple y tranquila. Y lo vimos ahora hasta en el aspecto de lo que se manejó por el coronavirus, de cuántas personas trabajaron en casa. Y al trabajar en casa, lógicamente estaban en un aspecto sedentario, y al estar en casa estaban a tiro de piedra de la cocina, y de la cocina del refrigerador, o de estar en un momento, vamos, y si todavía tomamos en cuenta que no eran las 8 horas fundamentales diarias de trabajo, sino que te fusilabas hasta 12 horas, y lógicamente antes de dormir todavía le empacabas más. Estamos viendo a estas personas que, entre otras de las causas o consecuencias que trajo lo del coronavirus, fue el sobrepeso en muchas personas que estaban, entre comillas, en un aspecto perfectamente bien integrado. Y además hay que sumarle a este tema el tema de la depresión, porque también el tema del estado anímico es muy importante. En la medida que tú estás deprimido, hay dos tipos de personalidades: las que dejan de comer por completo y las que por la ansiedad comen y comen y comen de manera insaciable. Sí, de acuerdo, totalmente. Por eso
es el propósito, una vez más, de este tipo de medio de comunicación en el cual estamos, de hacer una concientización de cada tema para las personas que les agradecemos, nos escuchan, y que el propósito no es de este año, porque es para modificar estilos de vida que a final del tiempo, con las nuevas esperanzas o proyectos de tal, pues lógicamente tenemos que llegar en un aspecto, vamos a llamarle, más integrado, y no achacando o padeciendo ciertas enfermedades que mucha gente, no está aquí un geriatra, de decir, bueno, que yo voy a llegar a los 40, 50, 60, 70 años, y cada año son kilos de peso, pero también es número de medicamentos que debo de tomar. Y lo señalaste muy bien, porque cuando manejamos los perfiles de escrutinio de la historia clínica, los exámenes de laboratorio, con sorpresa, cuando mandamos determinación de vitamina D, de dedo, o vitamina B, nos damos cuenta que estamos en unos niveles muy bajos. Muy bajo. Sí. Y es cuando decimos, O el calcio. bueno, actualmente, o el calcio, el fósforo, magnesio, hierro. etcétera, etcétera, y que es cuando decimos, bueno, yo pensé que estaba bien alimentado, que no es sinónimo de bien nutrido, que no es sinónimo de establecer un equilibrio y un balance en las necesidades que necesitamos. Tocaste un aspecto muy importante que ahora me meto y que traemos a un endocrino, en decir, pues es de que yo al paso del tiempo se me cae más rápidamente el cabello, las uñas están quebradizas, no tolero tal o cual temperatura, etcétera, etcétera, y muchas veces por eso es hasta la industria farmacéutica como ha establecido equipos de investigación, y hay veces que te faltan oligoelementos como el zinc, vamos a llamarle, como el cobre, como el selenio, etcétera, y que dice uno, Y es y bien común eso que es, eso. no, es selenio, es el hermano Ay, de ¿a poco Selena, lo tengo que o consumir? etcétera, etcétera. No, o sea, son situaciones que por eso nos gusta ir de lo general a lo específico, pero poner al alcance de todas las personas que nos escuchan. Claro, y aquí lo importante es tener una dieta variada. Esa es la clave más importante. Y es algo que se nos olvida. Y entonces yo digo, como carne o como pescado y me como 2 zanahorias y un pepino y ya con eso ya estoy del otro lado. Y no es así, porque precisamente como tú lo dices, la variedad de los alimentos nos va a dar la variedad de vitaminas, minerales, oligoelementos, micronutrientes que necesitamos, y que si no tenemos una buena variedad en nuestra alimentación, vamos a tener deficiencias. Claro. Entonces, por ejemplo, la gente se pone con las monodietas, que el día que yo lo oí casi me da un infarto. Un día completo de piña, o una semana completa de piña, o la dieta del apio, que es muchísima La del fibra. kiwi. La del kiwi, O sea, La como de la todo luna. menos kiwi. la del sol. Perdón. La de agua y ajo. Guayaco. La de la luna. La de la luna, no, están en la luna. Tenemos de algunas, Muy bien, tenemos algunas preguntas, Alice, sí, por muchas favor. gracias por su presencia, por estar aquí, su interacción. Claro. Dice Fabiola, gracias Fabiola, siempre presente. Dice, doctores, ¿por qué hacemos propósitos que no vamos a hacer? ¿Y por qué se nos hace más fácil creer lo más fácil hacer algún régimen a largo plazo? Gracias, feliz año, y que lleguen a muchas personas para que sus conocimientos lleguen a más personas. Muchas gracias, Fabiola. ¿Por qué esta tendencia de estos Gracias. propósitos, un poco retomando la idea con la que arrancamos, y esto de pensar, ay, sí, voy a lograrlo, y realmente no dimensionamos, ¿no?, el alcance de lo que Mira, implica una meta de esa naturaleza? El hecho de que cambie el año no nos cambia a nosotros como personas. Tenemos estilos de vida, tenemos hábitos, tenemos costumbres que no las vamos a cambiar de la noche Sí, a la no nos lo mañana. proponemos. Necesitamos tiempo para lograr esa adaptación al nuevo estilo de vida. Y una determinación de hacerlo, porque Y la si no hay esa determinación de hacerlo, orientación y porque esa no nos va a salir. intencionalidad, no va a salir. No va a claro. salir de manera automática. Tú que eres psicóloga lo sabes muy bien. No sale porque sí, sale porque nos costó un chorro de trabajo comprometernos con ese objetivo. Aquí es interesante hasta
agradecemos esa pregunta de analizarlo bajo otra arista, en cuestión del vocabulario. Cuando nosotros creemos, es pensar que algo, alguna situación, algún propósito, alguna meta, se va a dar. O sea, que basta con fijarla y para que se técnicamente alcance, ¿no? no es lo mismo no, creer lo importante es el camino, ¿no? que El pensar. propósito, el proceso. Porque el pensar involucra una reflexión. Y te dicen siempre, tú prográmate y te va a salir. Y no Claro. es así, es tú prográmate y llévalo a cabo. Llévalo, que sí, porque sí importa la visualización, ¿no? El decir, esto es lo que me propongo. Y Pero luego hacerlo. Pero Claro. no nada más, por ahí está la meta, sino qué camino tengo que seguir para lograr, y eso implica una consistencia, una continuidad en ese propósito. Y una serie de pasos. Claro. Hacerte análisis, estudiarte, ver cómo estás, ir con alguien realmente honesto, de lo cual hay muy pocos en esta área, desgraciadamente, porque el que te quiere operar, te quiere operar. Y el que te quiere vender, te quiere vender. Y el que te quiere engatusar, te va a engatusar. Entonces hay muy pocos que tienen la honestidad y la responsabilidad social de cuidar tu salud. Sí, de acuerdo. Claro. Y Hablando de lo que decía de los gyms y de estas tendencias a plantearnos, al principio dice Francisco, ¿por qué a las personas que vamos al gym de manera frecuente nos hacen descuento y nos cobran por mes, y a la gente que va entrando les dan la anualidad? Porque luego no van, es una manera de motivarlos. Saludos ya lo y por más dijimos. programas de calidad como Sí, el de claro. ustedes. Gracias, Francisco. así los Sí, te lo enganchan agradezco. y finalmente pues, ya pagaron la anualidad, y sobre todo si ven una persona con cierto Claro. grado de sobrepeso, Claro. le cobran la anualidad y ya saben que en 2-3 meses ya se deshicieron de él y ya acabó, pero ya pagó. Claro, claro. Pregunta a Patricia, gracias Pati por estar presente, dice, doctores, ¿por qué a una persona le funciona una dieta vegetariana y a otra no? Es que yo he intentado de bajar de 1000 maneras y no puedo. ¿Hay algunas alteraciones que por salud no nos permitan bajar así se haga dieta y ejercicio? Gracias y felicidades, Patricia. Bueno, ¿Qué le- habría no, que evaluar hablamos de cada del caso, tema ¿no? del Y además no metabolismo cabe y de eso, decir ¿no? los pasos que tenemos Ajá. que seguir para Ajá, ello, ujú, pero ujú, ujú. lo primero que tenemos que hacer después de hacerte análisis y ir con un Ujú. profesional responsable de tu salud es precisamente elegir la dieta adecuada. Y desgraciadamente los vegetarianos caen en un error muy grave. Como de todas maneras necesitan saciar su necesidad de comer, pues acaban comiendo puro carbohidrato porque no saben equilibrar bien su comida y porque no saben cómo saciarse si no es consumiendo tanto carbohidrato. Porque si te faltan las proteínas, pues tienes que comer carbohidratos y tienes que comer fibra. Algo tienes que comer, te tienes que llenar finalmente. Entonces acaban, generalmente, si no tienen una alimentación correctamente estructurada, acaban comiendo demasiado carbohidrato, porque las leguminosas sí tienen proteína, por supuesto que la tienen, pero también tienen un alto porcentaje de hidrato de carbono que finalmente acaba tendiendo a subirte de peso. No, y es poner de manifiesto, agradecemos las preguntas porque esto tiene la finalidad de ser interactivo, es un programa totalmente en vivo, porque si yo soy vegetariano y pienso que con ese tipo de medidas voy a disminuir de peso y en un tiempo razonable no lo logro, es el primer foco amarillo para consultar realmente a un especialista, porque eso no involucra que yo desde el punto de vista endocrinológico puedo tener alguna alteración. Y por eso es también O puedes escuchar al no organismo. tener una alteración, Claro. pero tienes un error en tu estilo de alimentación. Exactamente. Y el siguiente paso que tienes que seguir es, ahora voy a hacer un programa de actividad física que no implica Claro. siempre ir al gimnasio, porque hay personas que no tienen la condición física para ir al gimnasio. Pero implica Además puede ser hacer actividad contraproducente, física. ¿eh? Claro, se Sí, puede claro. lastimar. Lastimar o infartar. Claro. Por eso es a lo que volvemos a lo mismo. Uno de los propósitos verdaderos, reales, prácticos, ideales, tal vez, en este mes
el siguiente, en fin, es checarnos. Claro. Ir con un facultativo médico y que en un momento dado se ponga la base, en base también a exámenes de laboratorio, para saber realmente en qué condiciones estamos. Claro, no es lo mismo una Claro. persona que, o sea, ahorita que acabas de decir análisis de laboratorio, acabo de hacer una pequeña lista. Por ejemplo, tiroides. Entonces, pedimos perfil tiroideo. O Si sea- una persona está con hipotiroidismo, por más que haga ejercicio y lo que quieras, pues obviamente No va no a le va a bajar. No va a resultar. disminuir, claro. ¿Estamos de acuerdo? Perfil de lípidos. Si hay un problema familiar, intrínseco, genético de lipoproteínas de alta, baja densidad, etcétera, tampoco vamos a lograrlo. O en un momento dado podemos estar en riesgo, ¿sí? Porque tú puedes ser una persona que tengas un estilo de vida normal, lo que quieras, pero sus lipoproteínas, su colesterol está elevado, porque hay colesterol bueno y colesterol malo, vamos a llamarle genéricamente así. Entonces esa persona puede estar en riesgo de tener y de formar unas placas de ateroma que van a tapar las arterias y que pueden conducir a un infarto. O a un trastorno cerebral. O a un trastorno Claro. cerebral, claro, 100%. Por algo soy psicóloga también. Claro. No, pues sí, claro. En ese estudio se le pide a uno su glucosa en ayunas. ¿Cuántos de ustedes saben sus niveles de glucosa en ayunas? Y Hiposprandial. y después Que de comer, exactamente, y en último de los casos, una hemoglobina glucosilada que nos Claro. va a decir cómo está nuestro cuerpo manejando En ese los últimos 3 Y meses. finalmente, si es un trastorno muy severo, una obesidad mórbida, pues también hay que cuidar el hígado, porque también, hígado graso, claro, es esteatosis hepática, esteatosis por supuesto. hepática. Creo que Todo cuando- esto, no, Adelante, perdón, no, adelante. doctora, adelante, Todo adelante. esto, hasta inclusive si se dan cuenta, entra dentro del terreno de lo que hemos hablado en sin número de programas, de lo que es vernos y percibirnos como seres biológicos, psicológicos y sociales. Si desde el punto de vista orgánico no tomamos en cuenta esto, va a condicionar lo que mencionaste, trastornos a nivel psicológico, y por eso es la importancia de la salud y la higiene mental, porque nos puede desencadenar cuadros de ansiedad, angustia, desesperación, trastornos del sueño. ¿Y eso en qué se va a traducir? En tomar, parece mentira, malas decisiones, y eso va a expresarse a nivel de nuestro contexto social. Claro, ¿Cómo esa es- vamos a ser productivos? O ahora que se habla tanto del bienestar o la felicidad, si técnicamente no tenemos ni las bases para suponer qué es lo que lleva ese contexto. Claro. Claro, y además acabamos tomando decisiones desesperadas con respecto a nuestra salud, No. ya que este es un programa de salud. Hay que cuidar el no tomar decisiones desesperadas con respecto a nuestra salud. Claro, y me viene a la mente, curiosamente, la persona que en un momento dado se mete al maratón de la Ciudad de México y nunca ha corrido en su vida. Pues no. Y pues no, obviamente, Claro. pues no. Ese pues no significa que esta persona pone en riesgo su vida al querer hacer un maratón. Como discutía sin- yo ayer con un paciente mórbido, Claro. me dice, pero ya estoy haciendo ejercicio y no sé qué, le dije, pero Vamos. tienes 137 de peso. Primero vamos a ver cómo estás en todos tus niveles metabólicos. Después voy a discutir con tu médico de cabecera el qué vamos a hacer contigo, porque además su índice cintura-cadera estaba terriblemente alterado, tenía mayor perímetro de cintura que de cadera, lo cual habla de un síndrome metabólico que implica trastornos de los de Hormonales dislipidemias, también, hormonales, Dismorfismo. dismorfismo, todo eso. Todo. Entonces, Sí. tenemos que ver global e integralmente todo eso antes de decir yo te pongo a dieta. Sí, claro.
Sí, creo que tenemos una frase y una idea que creo que es bien importante, esto de conócete a ti mismo, es muy importante, pero no nada más en el aspecto conductual, en el aspecto emocional, sino también en el aspecto orgánico, ¿no? ¿Cuál es el tipo de metabolismo que tengo? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que me permite generar una mejor manejo, una mejor reacción, una mejor digestión? ¿Qué es mi presión arterial? ¿Cuál es la tendencia de mi presión arterial? Como decía, ¿no? Los niveles de azúcar, todos estos aspectos. Creo que es importante tener esa base, es parte de el propósito de este programa, pero ese conoce a ti mismo es también mi cuerpo, conectar con mi cuerpo, porque mi cuerpo me está dando continuamente señales, claro, y muchas veces no las sabemos escuchar. Y por otro lado, desde lo psicológico también, si vas a hacer propósitos de año nuevo, pues propósitos acorde a tu personalidad, acorde a tu estilo de vida, acorde a tus hábitos y acorde a tu factibilidad, porque si yo te digo, pues porque te vas a poner a dieta, todos los días vas a comer salmón, pues sí, pero económicamente no puedes. Sí, claro. Entonces, no es un plan de alimentación adecuado para ti, a lo mejor puedes hacerlo una vez cada 15 días o una vez al mes, pero a lo mejor en el resto de las semanas lo que vas a poder comer es pescado y pollo. Sí. ¿Por qué? Porque es lo más viable. Y no vas a comer camarones, porque además son altos en colesterol, perdón el comercial, pero... Ácido úrico. Sí, además ácido úrico. Entonces tienes que comer tienes que diseñar un proyecto de vida y de alimentación acorde a tu realidad personal. Si tú tienes 75 años, pues no es viable que vayas todos los días al gimnasio y hagas una carrera de no sé cuántos minutos en la caminadora o en la elíptica. No puedes, tienes que hacer un plan de vida acorde a tu realidad personal. Y entonces tus propósitos tienen que adecuarse a quién eres, cómo funcionas, qué tan factibles son, qué tan realizables son y qué tanto realmente te vas a poder comprometer con ellos, porque si no es la frustración de ya ves, pues no me salió. Pues sí. Claro. Alex. Creo que una de las cosas claves es revisar cuál es nuestra relación con los alimentos, ¿no? Porque muchas veces lo tomamos como una cosa que es así parte del día, como echarle gasolina al carro y ya. Pero es todo un universo, toda una cosmovisión. Claro, porque está el aspecto psicológico, está el aspecto fisiológico y está el aspecto de la actividad física. Son 3 elementos que tienes que considerar. Y las partes emocionales también. Porque sí, es también el aspecto psicológico. Es exactamente. Porque también, lamentablemente, mucho el estilo de vida estresante que llevamos en la actualidad, también lleva a que en muchos casos no estemos comiendo, por ejemplo, todo el tiempo lo que nos da la maquinita en el trabajo, en la oficina, en las tiendas de conveniencia, lo que sea. O sea, se ha vuelto, es un estilo de vida terrible, que está siendo muy, muy nocivo por este tema de la comida rápida y a veces la comida totalmente procesada, en donde no medimos el alcance de lo que eso está implicando a la larga con nuestro cuerpo, lo que está sucediendo. Y además en los lugares de comida rápida y en las tiendas de conveniencia ya te venden una manzana y ya se curan en salud con eso, pero todo lo demás es alto en hidratos de carbono, alto en grasas, alto en conservadores. Esa parte de los conservadores alto en colorantes. Y sin la conciencia de que todos esos productos pueden llegar a ser carcinogénicos, porque la obesidad a la larga puede ser carcinogénica y ahora se está determinando que ya le van a poner insignias a los productos de alcohol porque también ya son carcinogénicos. Claro, para que le pongan esas insignias nos vamos a tardar unos 5 o 6 años, ¿verdad? Pero ya se está evaluando hay otros intereses, la posibilidad. Vamos a llamar. Sí, claro. Pero además además de pues eso, sí, que creo que son pasos y son medidas adecuadas o sanas, pero a veces de nada sirven si realmente no tomamos esa conciencia. Yo seguimos consumiendo los alimentos, están llenos de etiquetas y realmente no necesariamente incide si no tomamos esa conciencia y esa revisión, esa evaluación de lo que estamos haciendo de nuestra alimentación. Sí, y tristemente los sellos no han funcionado.
Es que aquí es muy interesante y es la dinámica una vez más de este programa, porque si no hay un factor educativo de por medio, Claro. se le pueden poner las etiquetas que quieras y en un momento dado llegar a soluciones ficticias, falsas, superficiales y aparentemente rápidas. E idealistas. Exactamente. ¿Por qué? Porque técnicamente yo no puedo comprender cómo podemos hablar, y tomo el ejemplo de lo que dijiste de echarle gasolina al auto. Ajá. ¿Cómo vamos a bajar los índices de contaminación si las gasolinas que estamos Son de mala consumiendo son de mala calidad? ¿Cómo voy a aceptar una política social aparentemente de quitar combustóleo o refinería para las gentes que lo saben, y después qué voy a hacer con ese combustóleo? Y ni siquiera estoy preparado para un cambio. Ahora sí que esto es como se dice a nivel popular, ya compré el cubo o cubeta, el banco, pensando en que voy a tener una vaca, voy a ordeñarla, voy a tener leche, voy a venderla y va a cambiar mi nivel de vida. Pues eso es infantil. Lo estamos viendo hasta inclusive con los productos aparentemente chatarra. ¿Cuál es la circunstancia? Es como en X o Z tiempo, de que hablábamos en salud, en que por favor, antes y después de salir del baño, lávate las manos. Y en ciertos lugares nos dicen, si no tenemos agua. Entonces es exactamente lo mismo hasta en políticas de educación en los niños. Y aquí tuvimos el año anterior, si recuerdas, a una persona que representaba el sector empresarial y por X número de trabajadores, que era lo que se fomentaba, tener un comedor. Y ese comedor, ¿qué iba a involucrar? Una persona que era capaz de organizar una dieta para los trabajadores, vamos a llamarle, a nivel general, y en base a lo que también es la importancia de los alimentos, como dijera acá en mis ojos el doctor Kleiman, de que me esté echando ojitos esta galletita, pero a lo mejor este está mejor, etcétera. ¿Por qué? Porque en la presentación de los alimentos está el gusto, y precisamente en la integración de lo que es el carbohidrato y la proteína no te dan un sabor tan rico como es el picante o lo que te dan las grasas para que tú degustes y tengas el placer de lo que realmente es comer. Claro, creo que es lo que está muy relacionado, doctores, con lo que dice aquí Georgina. Dice, es que deberían de decir que una dieta es una alimentación que se debe de seguir siempre. La gente luego escucha dieta y piensa que es castigo. El problema es que no sabemos comer. Saludos y felicidades por el programa. Muchas gracias, Georgina. Y también, bueno, referido a lo que dice Margarita, dice el tema de los hábitos. Dice, ¿cuáles serían los factores por los que una persona no cambia hábitos? ¿Hay algunas razones? ¿Qué es lo que impide en un momento dado que no se cambien los hábitos? Gracias, Margarita, y feliz año también. Pues, ¿qué impide cambiar los hábitos? Tienes un estilo de vida que lo has mantenido por muchos años. Y comes lo que realmente estás acostumbrada a comer, lo que aprendiste a comer y lo que te gusta comer. Entonces, cuando te ves restringido con respecto a estas cosas, pues obviamente no lo puedes mantener. Entonces yo siempre a mis pacientes les digo, nada está prohibido. Lo que tienes que hacer es quitarte la tentación de comerlo, porque si estás con que quería yo el chocolate, vas a estar hasta que llega un momento en que vas a ir y te vas a comprar un chocolatote y te lo vas a comer entero. Mejor, ¿sabes qué? Cómete un pedacito pequeño o dale una cucharada al pastel, quítate la tentación y ya te quedas tranquilo, porque si no vas a estar mascullando mentalmente eso. Y además eso genera un estrés. Por supuesto. Que también afecta. Y te genera ansiedad y va a llegar un momento en que dices, al demonio con todo, yo voy a hacer lo que yo quiero. Entonces, aquí es bien importante saber que nada está prohibido, está limitado, está restringido. Tienes que reducirlo evidentemente para poder bajar de peso, porque si no reduces tu consumo calórico y si no reduces tu consumo de grasas, pues no vas a llegar a ningún lado. Pero una cosa es limitar y otra cosa es torturarte, castigarte y quitarte todo lo que toda la vida te ha gustado consumir. Claro. Y al respecto, pues también es salirte un poquito, o sea,
es estilo de vida, pero también es salirte de tu zona de confort. Sí, claro. Estamos nosotros viviendo en nuestra zona de confort, y muchas veces para llevarte a este cambio necesitas salirte de esta zona de confort. Claro. Y esa reticencia a salirte de esa zona de confort es sufrimiento. Y Sí. por otro lado, para no salirte de esa zona de confort, utilizamos los productos light, que no hemos tocado ese tema. Yo sí Eso. quiero tocarlo. Claro. ¿Qué te parece Pero- si lo vemos después de este pequeño corte? Vamos a un corte y hablamos de los productos light, los productos milagro y todo ese tipo de cosas, ¿vale? No se vayan. Gracias por estar aquí. Fuego. Pues nuevamente aquí con Luisa Maya, nutrióloga, psicóloga, especialista en obesidad, platicando y trastornos de la conducta alimenticia o alimentaria. Alimentaria. Y hablando Alimenticio sobre... es lo que te nutre y alimentario es en relación a los hábitos. Es Bien. bueno saber eso. Hablando de año nuevo, nuevos propósitos de salud, consejos para un estilo de vida saludable. Y estábamos platicando antes del corte sobre esta zona de confort, de la que salirnos de esa zona de confort. Y bueno, pues para algo que ayuda o algo que vela un poquito el querernos salir de esa zona de confort son los productos milagro, los productos light, que aunque sean y tengan la palabra light, no necesariamente son dietéticos. Para esto, pues qué bueno que tocaste ese tema, y yo creo que con eso vamos a empezar para darle, para seguir, exactamente, que además tenemos muchísimas preguntas. Y les pero agradecemos. Muchas gracias. Tocamos eso y nos vamos a las preguntas, ¿vale? Sí. Pues mira, lo que pasa es que la gente cree que los productos light son libres de calorías Claro. y no es sinónimo. Y además Y de azúcares, ¿no? de calorías, de azúcares y de grasas. Y de grasas. Entonces, por ejemplo, ahorita que está de moda la dieta keto, que además me parece importante que hablemos de todo esto, de los diferentes tipos de dietas, pero los productos, no va a alcanzar el programa, doctor. Claro. Pero vamos a avanzar. No, sí, Pero, de acuerdo. bueno, abarcaremos lo que se pueda. El tema aquí es que los productos light no son libres de calorías, y además los productos light muchas veces están enfocados a diversos tipos de dieta. Entonces, por ejemplo, los productos light para la dieta keto, que es una dieta donde se come mucha proteína y grasa, aunque no se comen carbohidratos, de todas maneras, si tú los consumes con otro tipo de hábitos de alimentación, van a tender a subirte de peso. Y para elegir una buena dieta tienes que considerar qué tan a largo plazo vas a poder mantener ese hábito. Porque, por ejemplo, yo hago una dieta keto y después ya dejo la dieta y como lo que se me pega la gana. Y por supuesto rebotas, exactamente, Jaime. Entonces, aquí el tema es qué tipo de alimentación vas a poder adaptar a tus hábitos y estilo de vida para poderla mantener a largo plazo y después ser más complaciente contigo mismo y comer un poquito más, pero mantener esos hábitos de manera saludable para que realmente logres mantener el peso sin haber tenido el rebote y haber subido de peso nuevamente. Ahora, nadie hace la dieta perfecto al pie de la letra. El que lo haga, mis respetos, porque yo misma no lo haría y nadie de las nutriólogas que conozco lo hacemos. También, por ejemplo, a mí me dicen, ay, ¿y a poco comes pastel? Eventualmente como un pastel. Claro. Ay, ¿a poco tomas alcohol? Pues no lo tomo todos los días, pero Claro. pues una copita al mes sí me la tomo. ¿Por qué? Porque soy un ser humano, tengo vida social y en esa vida social me enfrento a todo tipo de estilos de alimentación. Entonces, claro que sí, todos podemos comer eventualmente algo. El asunto es con qué frecuencia, con qué regularidad, bajo qué condiciones, porque no es lo mismo comerte un pastel
una vez al mes que comerte un pastel todos los días. Y, por ejemplo, no lo vemos tanto en los pasteles. ¿Qué tal el pan dulce? Y luego sacan panes dulces keto hechos con harina de almendras y con, pues sí, pero harina de almendra de todas maneras es alto en proteína, es alto en grasa y no deja de ser hipercalórico. Claro. Dice Pamela, dice Pamela, es que comer es tan rico y tan fácil, por eso subir no nos cuesta trabajo, pero ya después, viendo el recuento de daños, vemos el problema y ahí el problema. ¿Cómo lograr que no nos cueste tanto? De la vida. Que no nos cueste tanto y en un sentido también similar, Cristina dice, gracias Pamela, dice Cristina, hay carbohidratos y grasas buenas que ayuden a que una dieta no sea tan severa. Gracias y felicidades. ¿Cómo orientarnos sobre esto? ¿Qué es lo que podemos lograr para que conocer esas calidad de los alimentos, que no nos cueste tanto, como dice Pamela? Mira, todos los carbohidratos, todos, desde los almidones hasta los azúcares, absolutamente todos te dan 4 calorías por gramo. Entonces, eso es indiscutible. Pero a lo mejor puedes limitar cuánto carbohidrato vas a comer. Entonces, no es lo mismo comerte 3, 4, 5, 6 o hasta 7 tortillas, como me ha pasado ver en pacientes, en una comida, que comerte una tortilla y ahí le paro. No es lo mismo. Tenía yo una paciente que le echaba a su taza de café 7 cucharadas de azúcar. Pero no le movía. Es que era melaza de café. Algo así, pero luego logramos que lo cambiara a estos productos como stevia, como Splenda, como Fruit Monk. Pero le echaba 7. Finalmente es un químico y finalmente también le va a hacer daño. Claro. Sí, señor. Entonces, a mí no me parece importante que cambies una cosa por otra, ver sino las que cantidades aprendas y las frecuencias. Exacto, ese es el punto. Ese es el punto más importante. Sí, porque no se trata de pretender un tipo de alimentación al que no nos es accesible en el día a día, sino ver qué relación tenemos con lo que sí comemos y que puede estar configurando hábitos o una mala cantidad, un mal balance y que eso es lo que nos está afectando, ¿no? Pues claro. Dice Carolina, ya somos un país con un problema de obesidad mórbida y lo que preocupa es en los niños. Ya hay que decirlo y no aplaudirlo, porque mucha gente cree que los quiere ofender cuando se les dice gorditos, pero no, sí es un problema. Felicidades por el programa. Gracias, Carolina, por tu comentario. Saúl dice, doctores, ¿es posible tener adicción a alimentos con mucha azúcar? ¿Qué daño nos pueden ocasionar además de la obesidad? Creo que Saúl toca un tema muy importante, sí, el sentido de la adicción, porque tenemos relaciones adictas o ansiógenas con los alimentos y creo que eso es parte de, ¿no? Sí, y es muy importante hablar de eso, porque la adicción al azúcar es como la adicción al alcohol y como la adicción al tabaco. Es nociva, es inadecuada y hay que trabajarla desde el punto de vista psicológico y emocional para poderlo realmente superar. Entonces no lo puedes hacer solo, otra vez volvemos a lo mismo. Necesitas apoyo, orientación, colaboración y disciplina. Claro, claro. Aquí hay una pregunta que también es, a ver, también creo que importa revisar esos mitos que muchas veces se tienen en torno a la alimentación. Por ejemplo, dice Susana, y se dirige a usted, doctor Kleiman. Dice, mi esposa está embarazada y me dice que tiene que comer por 2 y que si no le doy sus antojos, le afectan al bebé. ¿Eso es cierto? Claro. Cuente. Claro que pero es no. una buena maña. Pues Claro. sí. Bueno, pues es un buen pretexto, pero no. El embarazo no presupone que uno coma por 2. Obviamente pues lo que uno está comiendo durante el embarazo, o sea, uno come lo que tiene que comer y el producto va a agarrar lo que tiene que agarrar.
Dicho de otra forma. Y además, en cada etapa del embarazo se requiere una Diferente diferente cantidad de calorías, Así que es. va entre las 200 y las 600 como máximo Y calorías. el incremento de peso. Y No también hay en que- la lactancia es lo mismo. Y también en la lactancia. Y no hay que olvidarnos, yo cuando le doy a las pacientes las vitaminas, les digo, las vitaminas, estas vitaminas que te estoy dando son para ti, no para el bebé. El bebé toma lo que necesita y requiere. punto. Y las vitaminas sí son un suplemento para las mamás, pero no es eso de Pero las comer por vitaminas dos. no contienen ni carbohidratos, ni grasas, ni claro que proteínas, no. que son Claro. las que te van a subir de peso. Claro, no, tiene oligoelementos, que es muy importante que la mujer embarazada los tenga. ¿Por qué? Porque los está consumiendo de más. Tiene vitaminas y minerales exclusivamente. Eso sí está consumiendo de más, ¿sí? Ciertos Requiriendo de elementos, más. ciertos requerimientos. Pero no es cierto que tiene que comer por dos. Eso no es cierto. Ciertamente hay una cosa que se llama pica durante el embarazo, que son La tentación de esos estar- antojos y todo. Y no hay que olvidarnos que la mujer embarazada también puede tener problemas de diabetes, Claro. puede tener problemas de tiroides. Además está la diabetes Resistencia a la gestacional. insulina. Diabetes gestacional, por Ajá, supuesto. ujú. Y eso lo tenemos que cuidar. Y no es nada más de que, no, sí, come por dos. Igual la lactancia. Ujú, Comer ujú, por dos, ujú. obviamente no, eso no. Ni tampoco necesitan cerveza, ¿verdad? Creo que Jaime? hay- Claro. Acláralo, por favor. Cerveza con Ah, huevo, qué no La sé qué cerveza tanta es cosa. proteína. Porque produce más la leche, No, no, pues, estimula la producción. pero hay? qué bueno Son que mitos, dijiste eso, porque es un mitos a los mito, cuentos. totalmente. Exactamente. El pulque. La cerveza, o sea, tiene alcohol y el alcohol está totalmente proscrito en cualquier etapa del embarazo. Sí, punto. porque además se transmite a través de la leche al Pasa- bebé. Entonces no, y pasa vas a al dañar bebé. al bebé. Me gustaría que nos comentaran cuál es la función de los antojos. O sea, entiendo que sí, el antojo es una manera instintiva de nuestro organismo de buscar lo que está teniendo alguna deficiencia. ¿Cómo Así entenderlo cuando realmente nos está diciendo eso o cuando ya estamos actuando por una adicción o una mala relación con un tipo Claro, de ¿no has visto a alimentación? gente que se comía los gises? Sí, claro. niños, o la tierra o lo que porque fuera, ¿no? tenían una deficiencia de calcio. Calcio. Exacto. Ujú, ujú. Igual. Pero allí hay dos elementos. A ver. Ajá. Está el psicológico Ujú, y está el exacto. fisiológico. Ujú. Así es. Entonces, en el fisiológico, pues no vamos a dudar que hay la necesidad de comer papas porque necesitan más Almidón. más almidones o más sodio o más cloro, pero el psicológico de es que estoy embarazada y me quiero consentir es el más importante. Ujú. A ver, dime que no, Jaime, No, tú como por ginecólogo. supuesto. Entonces aquí el tema psicológico, el tema emocional, el vínculo emocional que establecemos con el alimento es el tema más importante. Y es Claro. importante en cada una de las etapas de la vida. Por ejemplo, una paciente era adicta a era y sigue siendo, a pesar de nuestros pleitos, sigue siendo adicta a los panes dulces. ¿Por qué? Porque recuerda que su mamá de chiquita la llevaba al súper y le compraba un pan dulce en el súper o le compraba un dulce en el súper. Como y entonces premio. para ella, como premio, claro, y entonces O asoció esa se cercanía siguen afectiva. premiando con Exacto. ese tipo de alimentos. Exacto. Eso por eso Entonces, decía el tan vínculo importante emocional, revisar la relación que tenemos, porque ahí están totalmente implicadas. Somos entiendo, la única especie que nos relacionamos con los alimentos más allá de la necesidad fisiológica de la No alimentación. creas. Para nosotros también no creas, bueno, hay los changos en animales África y hay domésticos ya están más- renos en África que comen ciertas frutas que se cayeron del árbol, que ya están fermentadas y que las consumen por el placer y luego están alcoholizados completamente porque consumieron bueno, porque alcohol. interesante, eso nos los muestran los etólogos, pero nosotros somos especialistas en eso, como seres humanos, en tener un vínculo emocional más que realmente nutricional Con el alimento. sí. Y creo que revisar eso siempre es importante. Y bueno, y creo que también mencionaron algo que en relación al embarazo y que nos lleva a este tema de
de que no son las mismas necesidades nutrimentales según las distintas etapas de la vida. Y aquí Georgina pregunta, doctores, ¿cómo hacerles con los adultos mayores? Es que uno quiere o hace comida sana y ellos no se la comen. Mi papá luego se me escapa y se compra dulces en la tienda y me doy cuenta cuando me dice quién lo cuida. ¿Qué puedo hacer? Felicidades y por más años del programa y que les vaya de maravilla. A ti también, Georgina, muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué hacer con estos casos en donde Mira, yo lo que negocio normalmente es, bueno, dale chance, es el único privilegio que tiene en este momento de la vida. Entonces, el tema sería nada más con qué frecuencia. Exacto, sin exceso. Y cantidad y frecuencia. Cantidad y frecuencia es el tema importante, pero darle chance, o sea, no es lo mismo comerse una galleta, todo el plato de galletas que comerse una galleta. Claro. Entonces, dale chance. Me decía una paciente, es que la enfermera se la pasa peleando con mi mamá porque mi mamá quiere fumar y ha fumado toda su vida. Bueno, ya la señora tiene 90 años, ya tiene no sé cuántos padecimientos crónicos. Un cigarrito al día no es que yo lo voy a favorecer, pero me parece como muy justo negociarlo. Exacto. Claro. Es de los pocos privilegios que se puede dar, que se lo dé. O sea, que le vas a aumentar 3 años de vida porque dejó el cigarro. De todas maneras, lo que va a suceder, no queremos que suceda, por supuesto que no, pero no le va a mejorar la salud el hecho de que se dé el pequeño privilegio. Pero sí le va a mejorar la calidad de vida. Y el ánimo. Claro. Eso me recordó una persona que conocí que lamentable ya no está entre nosotros, pero fue una persona que fue candidato a trasplante de corazón, una cardiopatía importante, y era un importantísimo fumador y consumidor de café y tabaco. Era así, pero empezando el día el cafecito y el cigarrito. Y le dijeron, sí es candidato a trasplante de corazón, pero la condición es que deje de fumar y deje de tomar café. No quiso. Dijo, prefiero vivir lo que me dicen 1 o 2 años más con mi café y mi cigarro que tener 10, 12 años más de sobrevida por el trasplante y privarme de eso. Sin calidad de vida. Y creo que en ese sentido también es una cuestión muy cultural, muy emocional, y por eso digo de revisarlo, no porque las emociones sean malas, sino por ver qué nos están proveyendo y ser conscientes en ese sentido y tomar esa decisión, ¿no? Claro, entonces por eso es que los tratamientos para bajar de peso tienen que ser personalizados, no nada más por el contenido calórico, no nada más por el contenido proteico, aportando o por el contenido energético. Hablando. Sí, porque finalmente la dieta se tiene que adaptar a tu necesidad, a tu personalidad, a tus hábitos de vida, a tu estilo de vida. Comentábamos ahorita en el receso, el doctor comentó de las personas que trabajan en la noche. Es cierto. Y luego tienden a subir de peso. ¿Por qué? Porque y se llevaron su lunch para trabajar en la noche y llegan a la casa y quieren adaptarse a los hábitos de alimentación de la familia porque también se lo merecen. Trabajaron toda la noche y ahorita quieren llegar y convivir con todos. ¿Y cómo se convive? Se convive cuando nos sentamos a desayunar, cuando nos sentamos a comer y cuando nos sentamos a cenar, porque finalmente los alimentos también es un vínculo emocional para integrar a la familia, para manejarnos socialmente, para todo. Entonces, pues, por eso tienden a subir de peso, porque para adaptarse a los hábitos de alimentación de la familia tienen que comer doble. O luego los llaman flojos porque llegan en el día y se duermen. Entonces sí tienen que retomar los horarios de descanso y los horarios de sueño que se perdieron durante la noche. Aquí está lo que mencionas, muy interesante en cuestión de los hábitos y hasta de la persona que involucró a la infancia o la etapa de la infancia. Porque así como hay personas que pueden tener el gusto por los carbohidratos y demás, una de las especialidades más preventivas que puede haber es la medicina del deporte. ¿Por qué? Porque si desde niños fomentamos una actividad física, que no significa lo mismo que un deporte como tal, pero que al menos se muevan, y desde niños
vean la importancia de esto en su equilibrio hasta a nivel nutricional, es una gran ventaja, porque uno lo ve en mi especialidad. Uno de los parámetros más importantes para gente que está acostumbrada a realizar media hora, 1 hora, 2 horas de deporte y decir, pues lamentablemente te lastimaste y vas a tener que dejar de hacer esto. ¿Y cuál es la circunstancia? No, yo si voy a dejar de hacer eso, no hay otro tipo de tratamiento en el cual yo pueda mejorar tal o cual articulación, pero yo no voy a dejar mi deporte. Y es hasta cuando involucra que, bueno, en mi especialidad, cada día ser y utilizar las técnicas más adecuadas para que la persona se integre rápidamente a su actividad física. Qué bueno que así como en cuestión de los alimentos, se fomentara también, y por eso es un equilibrio y la base de este programa, de fomentar como tal una disciplina en el aspecto biológico, psicológico y social, porque tampoco lo vamos a ver como un castigo el decir, ya se te está antojando otra galletita, pero si ya haces así la manita, no, tampoco es un castigo. No, exacto, ¿Sí? sería una relación sana con los alimentos. Claro, ¿no? y con el ejercicio también, y además, por ejemplo, en este caso que estás mencionando tú del paciente que tiene que quedarse sedentario porque se rompió un brazo, se rompió una pierna, se lastimó un pie, no lo sé, está lesionado de la columna, se han desarrollado diferentes métodos de ejercicio. Está el chair dancing, que es el baile en la silla, que también se puede hacer en la oficina. Yoga de está silla, la ahora yoga está de muy la de silla, moda y exacto. cosas Entonces así. ya hay nuevas alternativas que también se pueden utilizar para no dejar de hacer ejercicio a pesar de, y a los pacientes, por más lastimados que vienen a veces, y a veces me toca pacientes enyesados y cosas de estas, pues sabes que mueve los brazos, mueve las piernas, pero muévete. Claro. No dejes toda la actividad física, porque si te lastimaste un pie, tienes ese pie lastimado, pero no por eso vas a volverte sedentario y vas a atrofiar los músculos de todo el resto de tu cuerpo. En ese aspecto, lamentablemente, lo que nos debería de unir, y no nada más en nuestro país como mexicanos, como ciudadanos, que es diferente hablar de pueblo, ¿sí? Es precisamente el aspecto de la integración para ya no pedir, porque en estos tiempos también es exigir, negociar, hacer convenios, etcétera. Porque cuántas personas que tienen actualmente algún tipo de seguro médico, yo recuerdo cuando iniciaron estos, y me estoy trasladando a los años 80, 90, técnicamente no podían ningún pero en lo que por la actividad libre profesional y de especialidad tú solicitaras. Cuando nos enfrentábamos a pacientes que tenían el antecedente de politraumatismo y por fracturas de pelvis, acetábulo, columna, en fin, iban a permanecer en promedio de 30 a 60 días, no digo totalmente encamados, pero inmovilizados. Una de las interconsultas que más se manejaban eran con psicología y con psiquiatría. ¿Por qué? Porque ibas a cambiar los hábitos de vida hasta que esa persona empezara nuevamente a reintegrarse. Y actualmente, cuando solicitamos algún tipo de interconsulta para los diferentes personas que tienen seguro de gastos médicos, te dicen, ¿qué tiene que ver pues todo el cuadro de obesidad o de síndrome metabólico o de esto en que consulten a una psicóloga, a un psiquiatra? Todo. Nosotros no lo autorizamos y es para decir, oye, ¿quién es el director médico de tal o cual aseguradora? Y a mí me Estás pasó pelas. que yo manejaba pacientes de ciertos La verdad. seguros y cancelaron las consultas de nutrición y cancelaron las consultas de psicología. Y a una conocida mía le pasó que la operaron de la vesícula y no le querían pagar el anestesiólogo. Sí, por eso es lo que te comento, ¿no? Y muchas veces en lo que deberíamos de unirnos para pedir y exigir una explicación, no lo hacemos. Además somos lo que comemos. Sí, de acuerdo. Además, tal O cual. sea, al decir somos lo que comemos,
Me refiero no solamente a decir, bueno, comemos carbohidratos y somos diabéticos, o sea, no en el contexto, no en ese contexto, pero sí en la cuestión de que lo que estamos consumiendo tarde o temprano Claro. nos va a afectar. Claro. ¿Para bien o para mal? Claro, porque tú dices, bueno, no comas carbohidratos porque te va a subir el porcentaje de grasa corporal. Sí, ok, pero no piensas que también te va a subir los niveles de triglicéridos. Y te lo sube. Sí, claro. Claro. Entonces, o por ejemplo ahorita los jarabes de fructosa que se usan tanto en repostería y sobre todo en los refrescos, pues acaban subiéndote los niveles de triglicéridos. Y estas cremas en polvo, sin decir nombres, pero estas cremas en polvo que les echamos al café, en realidad no son lácteos, no son derivados lácteos, son derivados de azúcar de maíz. Entonces, finalmente, te van a subir los triglicéridos. En mi casa están prohibidos. Claro. Siguiendo con esta línea del diálogo, y ahorita retomo lo que está comentando, nos dice Carlos, doctores, soy el de la esposa embarazada. Gracias por responderme. Es que a veces son las 3 de la mañana y me dice que si no come pizzas o esquites al bebé le hace daño. Y ahora sé que no. Esquites a esa hora. Y a esa hora menos. Menos a esa hora. Y a esa hora conseguirse lo que flojera. Está canijo, ¿verdad? Y Aide, y retomo lo que estabas comentando, dice, entonces el comer comida light ¿es malo? ¿Sirve o no? No. Gracias y felicidades. No quiero decir que comer alimentos light sea malo. Por ejemplo, hay unas tortillas que son bajas en calorías y que son una maravilla porque te vas a poder comer 2 tortillas en vez de una. Pero te vas a comer 2, no 10. Pues están de nopal y hay otras todavía más bajas en calorías. Sí, eso me hace recordar a un conductor, que no voy a decir el nombre por respeto, de una cadena, vamos a llamarle, importante, que hasta inclusive a nivel en vivo nacional, se le ocurrió preparar chilaquiles con tortillas de nopal. Se puede perfectamente, pero no. Para la gente que está acostumbrada a lo que es un totopo o chilaquil de maíz, fue el acabose en ese programa, porque lógicamente lo preparó en vivo y uno como ser humano es muy elocuente, hasta yo me incluyo en el comentario. Y cuando lo presentó para los compañeros, decir, no les gustó. Alice, aquí están tus chilaquiles, aquí. Al primer bocado, no, porque no es la misma consistencia de la tortilla. Si los chilaquiles tienen su chiste. Tortillas de camote, tortillas de betabel, de tortillas papa, de zanahoria, de papa. Claro, lógicamente para un tipo de alimentación, es como en alguna ocasión, la última que estuve, uno es de Guanajuato, y tenemos la tradición de ir a cierto lugar a consumir alimentos, y ya hacía tiempo, con el debido respeto, digo, ya hace mucho tiempo que no pruebo unas buenas albóndigas, sí, en Chipotle. Y cuando solicité albóndigas y me sirvieron estas en caldillo de jitomate, dije, ¿qué no tiene esto picante? Además, no, es que aquí, como lógicamente toda la gente, hay una que sí le gusta el picante, otras no, nosotros la preparamos en caldillo de jitomate. Casi le iba a decir, me da las albóndigas solas, pero sin el caldillo de jitomate. Vas a la tienda, me traes unos filos Clemente Jacks, ¿sí? De chipotle, para ponerlos en mi tortilla. O la gente que va a Europa, ¿no? Que pide chile porque ya no sabe qué comer, y le traen solamente la salsita tabasco, y entonces no era lo que quería. Pero bueno, o viajan con su Por eso chile. es buscar un equilibrio. Sí, exacto, claro. y creo que sí es bien importante, reitero mucho esto de entender esa parte emocional. Dice Alejandra, por ejemplo, dice, es que saben más ricos unos tacos al pastor que una ensalada.
Y cuando algo nos gusta, nos atascamos. Ese es el problema, pero ¿cómo cambiarlo? A mí me gustaría claro. comentar con Pues Alejandra. hazte tus tacos al pastor con Sí. hoja de lechuga o espolvoreale la carne al pastor a tu ensalada y sabe más rico, y una vez a la semana vete a comer tus tacos al pastor. Sí, Claro, normales, Y cómete tradicionales. uno, cómete dos, no te comas 6 o 8 como se los comen. Claro, que creo que ahí es una cosa que también observar, y es el hecho de que el placer que nos provee el probar ciertos alimentos nos está activando el circuito de la dopamina, que da precisamente ese sentido de recompensa. Entonces, sí importa tener ese estímulo, pero también no desactivar las funciones de la saciedad, porque entonces ahí es cuando estamos retroalimentando conductas adictivas y no realmente cumpliendo la función fisiológica de la nutrición. Creo que ahí sí importa también darnos cuenta que probablemente estamos más bien cumpliendo funciones ansiógenas al comer más de lo que nuestro cuerpo realmente necesita. Y ahí me quisiera referir a un estudio muy Y además valioso. aprender a Exactamente. reconocer tu necesidad de hambre y saciedad. Exacto. Porque a veces tenemos hambre, pero no podemos tener hambre a las 2 horas de haber comido porque no tenemos un estado de hipoglucemia. Tenemos hambre cuando ya pasaron 4, 5, 6 horas, y entonces sí, nuestro cuerpo realmente necesita comida. Y Claro. entonces nuestro estómago empieza a producir grelina, pero ya que comimos, nuestro cerebro produce leptina y te dice ya bájale, pero si tú no aprendes a reconocer esa señal, señal de saciedad, sigues come y come y come, y entonces no has aprendido, y esa es una parte que se tiene que trabajar cuando estás en un proceso de régimen de bajar de peso. Tienes que enseñarle al paciente cuando tiene hambre real y no hambre de antojo, y cuando tiene sensación de saciedad para que no siga comiendo. Exactamente, aprender a escuchar el cuerpo y entender esa necesidad, y también el aspecto emocional, porque me quería referir a un estudio en donde se encontró en pacientes que tenían una excelente respuesta. Esto fue en los años 70 en Estados Unidos. El estudio que dio lugar a esto del impacto de los eventos adversos a lo largo de la vida, y que lo que encontraron es que, en un caso específico, para empezar, de una paciente que tenía bastante sobrepeso, respondió muy bien a una dieta, pero poco tiempo después rebotó. Y el tema fue que tardó tiempo en darse cuenta que ella había sido sujeto de abuso sexual, y el tema de generar una capa de grasa y generar un sobrepeso era lo que le sentía ser protegida, porque al haber bajado de peso, sexy. Claro. Empezó a ser sexy, atractiva, y al sentir esa atracción volvió a sentir esa inseguridad y ese riesgo, y volvió a rebotar generando esta especie de protección. Entonces, esa parte de qué nos provee los alimentos, también muchas veces puedes sentir que eso es lo que nos haga sentir fuertes, lo que nos haga sentir protegidos, lo que nos haga, o sea, refleja mucho y además, de nuestra condición emocional. Si tú estás acostumbrada a un cierto tipo de cuerpo y de pronto bajas de peso, sientes una dismorfia. Exacto. Que tienes que reconstruir mentalmente, porque tu imagen corporal viene introyectada desde las primeras etapas de la vida, y tienes que reaprender y readaptarte a tu nueva imagen corporal. Por eso, un buen cirujano bariátrico, pues no solamente debe de actuar solo, sino que debe de acompañar esa cirugía bariátrica a los pacientes, a las pacientes, una cuestión psicológica precisamente para evitar eso, porque cuántas veces no hemos visto pacientes que han entrado a cirugía bariátrica y que les fue inclusive hasta peor, porque tenían todavía esta cuestión psicológica pues no solventada, entonces no resuelta, claro. Y no resuelta. Entonces justamente la cirugía bariátrica debe de ir acompañada de una situación psicológica. O en el caso de tus pacientes embarazadas, que se deprimen porque se ven deformes, porque traen, pues, obviamente, la pancita del embarazo.
O después la depresión posparto, que tiene que ver mucho con el cambio de imagen corporal, que ellas esperaban salir del hospital como si nada, y pues no es cierto, todavía salen un poquito deformes, y les cuesta unos cuantos meses recuperar su figura. Por eso es la importancia y lo que fomentamos de que en medicina puede ser que alguien lleve la batuta, pero técnicamente es trabajar en equipo, en equipos multidisciplinarios y hasta inclusive multiinstitucionales. Lo acabas de señalar. ¿Cuánta gente en un momento dado puede bajar por estas cirugías bariátricas, ver la calidad de sus tejidos? Y es cuando hablábamos con gente muy profesional que se dedica a la cirugía plástica, sí, reconstructiva o estética, y decir, es que técnicamente nosotros tenemos todo ese mandil que quedó o la flacidez, lógicamente la persona no se va a aceptar así. Y es cuando vuelvo a ser repetitivo y que no entienden y que quisiera uno tener una entrevista con la gente que controla las aseguradoras médicas, porque esto es fundamental. Claro. Vas a ser sometido a algún tipo de intervención, requieres, así como es la valoración cardiopulmonar preoperatoria, la también valoración psicológica o hasta psiquiátrica de lo que nosotros vamos a condicionar en el cambio de estilo de vida, que puede ser parcial a cierto tiempo o permanente, porque mucha gente, hasta yo que veo entre como tal cierto número de pacientes de columna y que hasta fueron sometidos por cirugía bariátrica porque les decían, no, pues si no baja usted 10, 20 kilos de peso, pues yo no lo opero de la columna. Y es para decir, ¿y ya para qué lo vamos a operar de la columna si el proceso de carga sobre la misma ya mejoró? Sí, doctor, pero ahora ¿cómo me voy a quedar así? Y que hasta por ideología o confianza me muestran el abdomen las mujeres y me dicen, vea cómo tengo este mandil. Y le digo, bueno, pues puede utilizar una fajita de licra y ocultarlo. No, yo no me quiero quedar así. Pellejectomía. Claro. Y lógicamente, pues ahí es donde entra el otro especialista, y que lamentablemente con procesos que no están estructurados en las aseguradoras médicas, que te dicen, cirugía estética yo no cubro. Claro. Pero también luego, por ejemplo, no bajan de peso y quieren resolver el problema con liposucción o con lipectomía y no funciona. Ese es un fracaso. Sí, porque claro, entonces le quitaron la zona de tejido adiposo, pero como siguen comiendo igual, la grasa se va a ir a acumular en otras zonas del cuerpo, y entonces tienen el cuerpo totalmente deforme. Así y entonces una mujer que se hizo lipectomía, digamos, de la cintura hasta las rodillas, de pronto la ves que tiene formas sombrunas porque desarrolla más senos, desarrolla espalda, desarrolla la lonjita del abdomen. Creo que aquí se responde una pregunta, si le ponen de todos modos, de Irma Rosa, gracias por estar conectada. Dice que es dismorfia. Que hemos estado mencionando deformar mucho. El cuerpo. O sea, tener una percepción deformada del cuerpo, ¿no? Claro. Bueno, ya el tiempo es implacable, tenemos muchas preguntas. Muchas gracias por su participación, en verdad lo apreciamos mucho. Voy a leer algunas y quizás alguna quiera alguna respuesta específica. Dice Javier, algunas son comentarios, como el de Javier dice, ¿cuánto es normal o bueno hacer ejercicio? Y es igual si tengo 20 o 50 años. Es que en los gyms luego te ponen lo mismo y te dan dietas parejas, y pues es importante decir que se debe ir con especialistas. Creo que Javier mismo nos da esa respuesta, ¿no? Ver el caso personal, las necesidades personales, personalizadas. Pero los entrenadores no son nutriólogos y no son médicos del deporte y no saben. Entonces ver eso, ¿no? Ver una atención verdaderamente de especialistas, ¿no? Dice Margarita, doctores, esos pasteles que son disque libre de gluten y azúcares, ¿sí son o nos mientes? O nos mienten, porque luego cuestan hasta el triple. Saludos y felicidades. Pueden ser, y ahorita está muy de moda decir, ya no voy a comer gluten. Sí, pero el gluten es la proteína del trigo. Entonces, si el producto es libre de gluten, pero de todas maneras tiene el mismo contenido calórico o hasta más, y la misma cantidad de carbohidratos o hasta más, el problema no se va a resolver. Es lo que yo decía de los productos light. Todos esos productos hay que definir la
especialidad. También la leche, la gente está tomando leche deslactosada en vez de leche normal, y lo que están perdiendo es la facultad de digerir la leche, porque el hecho de que la leche sea deslactosada no la hace con menos calorías. Claro. La leche con menos calorías es la leche light. Claro, creo que en ese sentido, y no sé si puedo agregar algo, dice Pamela, doctores, entonces el tomar el café con leche de almendras o de coco, ¿si son buenas o son más altas en calorías? Me encantan. Son buenas y son funcionales, pero hay que recordar que finalmente no son libres de calorías, que también las contienen, unas en mayor y otras en menor proporción, y también la grasa de coco que se ha puesto más de moda. Es cierto, tiene un mayor punto de fusión y entonces es menos nociva cuando se fríe, pero finalmente, y tiene una caloría menos, pero es más nociva cuando se fríe, porque es una grasa saturada. Entonces se adhiere al cuerpo y se vuelve colesterol y entonces pues no es buena. Entonces, para freírla puede funcionar, pero no hay que estarla consumiendo y no hay que comerse la cucharada de aceite de coco para bajar de peso, porque eso es absolutamente falso. Claro, claro. Dice Karen como comentario también, dice, doctores, y no solo la cirugía bariátrica, también la gente que cree que con una liposucción ya combatieron el problema, pero son los primeros en que al poco tiempo, y si no siguen dieta, suben más. Saludos y felicidades. Muchas gracias, Karen. Pregunta Mario, ¿se puede ser adicto a algún alimento como los azúcares o comida chatarra? Es que tengo un amigo que dice que él no puede comer otra cosa que no sean hamburguesas o pizzas, que porque le da asco otro tipo de comida. Eso sí puede pasar. Gracias y felicidades por su programa y que sea un excelente año. ¿Qué le diría Mario? Que el asco es psicológico. Y de veras hay gente que no tiene la costumbre de comer verduras o frutas por ningún motivo y es lo más saludable que pueden comer. Claro, sí habría que ver la relación afectiva. ¿Será y el con la comida, síndrome de Pilón? El asco es una amigo función, de Popeye. El asco es una emoción importante que nos ayuda precisamente a identificar alimentos que nos pueden hacer daño porque estén echados a perder o algo por el estilo. Pero ya decir que una comida en sí me da asco, si ni siquiera la conozco y le he probado y que nada más puedo comer esto, ahí hay una distorsión desde el punto de vista afectivo. Y también hablemos de hábitos. Claro. Transgeneracionalmente no han aprendido a comer verduras, comían pura carne con tortillas, entonces... Claro. Cerramos con esta, si me permiten. Marifer dice, doctores, ¿es normal que te des sueño después de comer? Sí. Es que a mí me da mucho sueño, y más cuando hago ejercicio en la mañana. ¿Qué es normal y hasta dónde? Porque a mí también me pasa eso. Es el postprandio. Después de comer, como que toda la energía se va al proceso digestivo y entonces nos baja un poquito la energía. Y la circulación. El mal del puerco. Para absorber los nutrientes. El mal del puerco. Pues muchísimas gracias. Hay otra más rápido. Dice, ¿el té de limón en ayunas tampoco funciona para bajar de peso? Saludos. ¿Té de limón? Té de limón. No, pero sabe rico, lo puedes tomar en cualquier momento, pero no con la intención de bajar de peso, sino para realmente reconfortarte tú. Pues sí. Sí, claro. Pues muy bien, muy bien. Desgraciadamente tenemos algo es implacable. Que es el tiempo que ya se nos vino encima. Y pues Luisa, de veras nuestro agradecimiento desde el fondo de nuestro corazón. Te otorgamos tu presente, ¿sí? El presente reconocimiento a licenciada Luisa Maya Funes, nutrióloga, psicoterapeuta, por su participación en el programa con el tema Año Nuevo, los propósitos de salud, consejos para un estilo de vida saludable. Luisa, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por yo sé que quedaron, es un gusto. Y yo sé que quedaron muchas cosas sin responder, pero se las vamos a pasar a Luisa. Los datos de Luisa están pasando constantemente, pero recuérdanos los datos. Tus datos para que te vean. Tengo 2 consultorios, les voy a dar mi celular, es el 55 54 19 36 00. Va. Bien. Pues muy bien, Luisa, muchísimas gracias. Y pues no tengo más remedio que despedir el programa.
y desearles Un que excelente acaben año. de pasar un muy buen día y que tengan un mejor fin de semana. Muchísimas Muchas gracias y un excelente año porque es la Feliz primera vez que año a nos todos vemos y en gracias vivo. por la invitación al programa. Sí, lo mejor de lo Muchas mejor. Queremos rosca. Ahora y siempre. Y Hazte Para rosca. cerrar el puente Reflexionemos. con la Candelaria, ¿no? Y los tamales y la rosca. Todos nos vemos en febrero. Así Gracias. es. hasta Muchas luego. gracias. Bye. Gracias, Ay. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Ernesto Santillán, conductor del programa Salud para